Bienvenidos a esta cuarta sesión de su curso. Adelante, doctora Susana. Hoy terminamos el curso de cómo impartir una clase y este curso se relacionó con la didáctica, las características y la definición de la didáctica, los elementos de la didáctica. Y bueno, finalizamos cómo se elabora un plan de clase, los elementos para un plan de clase, que bueno, por lo regular coinciden los elementos, varían los formatos, hay formatos libres. El docente, ya lo hemos venido comentando, que elige la forma de cómo trabajar un plan de clase, y hay instituciones en donde les dan el formato a llenar. Lo que he leído de algunas consignas es que en algunos departamentos dentro de la Universidad de Guanajuato sí existen algunos formatos, y también he leído que en otros departamentos ha identificado que no, y que bueno, eso lo identifica como un área de oportunidad para hacer grupos colegiados y trabajar en este asunto de la planeación, porque bueno, se pueden enriquecer los elementos, la planeación, y además que es una guía tanto para el docente como el estudiante. Y bueno, algunos de los puntos que es importante desarrollar son los objetivos de ese plan de clase, pensar qué es lo que queremos lograr en el estudiante y que aprenda, el contenido, qué es lo que vamos a revisar, las estrategias tanto del docente como del estudiante, las evidencias que nos van a entregar o los productos, el tiempo también que vamos a destinar a cada digamos, actividad, tanto en inicio, desarrollo y cierre, y por último, la forma de evaluar, cómo vamos a evaluar a los estudiantes. Y bueno, también pensar en este asunto de los objetivos es muy importante, porque a veces elevamos mucho el objetivo y bueno, tiene que ir ligado nuestro objetivo al programa de estudios. Y bueno, por el programa de estudios pues se desglosa de la maestría curricular o del mapa curricular, del plan de estudios. Entonces, todo tiene que ir en congruencia y concordancia con el perfil de egreso, en este caso en la universidad. Aunque bueno, también tenemos dentro de esta especialidad compañeros de la media superior, que también dentro de las consignas han compartido algunas situaciones interesantes en la elaboración del plan de clase, y comentan que, bueno, ellos manejan el formato, pero consideran que a la vez les falta algunos elementos que ellos, bueno, han decidido ampliar. Entonces, vamos a dar inicio con los ejemplos. Yo les traigo dos ejemplos. Mi primer ejemplo es cómo lo elaboré hace 10 años, cuando apenas empecé dentro de la docencia. Y bueno, en mi institución no tenemos un formato, tenemos el programa de estudios, que bueno, ese tiene que por exigencia debe de estar dentro del plan de estudios. Bueno, el plan de estudios para el reconocimiento tiene las UDAs o las experiencias educativas, y cada experiencia educativa debe tener un programa de estudios que abonen al perfil de competencias de egreso. Entonces, todas las universidades, y bueno, también dentro del nivel medio superior, tiene esos programas de estudio. Lo que hace el docente, bueno, es llevar a la práctica ese programa de estudio a través de las clases, y bueno, dentro de las clases, les comenta, en la institución no hay un formato, solamente se recomienda hacer un plan de clase. Como en todo, hay compañeros que hacemos y a veces no hacemos, ¿no? También se presenta este tipo de asuntos. En mi caso, he tratado de hacer, y sí he visto una gran diferencia, a pesar de que estudié pedagogía. El plan de clase que revisé en ese momento, o que yo hacía, por ejemplo, yo manejaba objetivos cuando el plan de estudios se trabajaba por competencias, pero cuando revisaba yo el programa de estudios, todos los programas de estudio, a pesar que el plan de estudios en su estructura, en su modelo educativo, decía que era educación basada en competencias, los programas de estudio, cuando ya se revisaban y se actualizaban, se hacían por objetivos. Entonces, mis planeaciones me guiaba del programa de estudios, y también los hacía por objetivos. Entonces, ya después reflexionando, pues no estábamos como muy acordes, ¿no? En ese momento, porque desde el programa de estudios no estábamos manejando ya pues esa unidad de competencia que ya se hablaba en el proyecto educativo ya formal, ¿no? En el plan de estudios. Entonces, maestro, sí me puede mostrar el plan de clase, el de psicología del aprendizaje, para que observen los elementos que tenía. Ahí me faltaba un elemento
Esta planeación que les van a mostrar, esa era con la que inicié 5 horas, porque nuestra institución, bueno, la modalidad del sistema de enseñanza abierta, y entonces una experiencia en la mañana es de 5 sábados. Entonces, si pueden observar, Ahora sí, déjame hablar a mí para que entonces lo puedan ver. ok, Porque en Zoom, si yo hablo, me pasa la cámara a mí y ok, entonces ya pueden ver el objetivo. Se los pongo un momento. Es más, ¿sabes qué? Es que tú no lo puedes compartir del teléfono, pero si no era para que lo compartieras, tú les fueras diciendo, pero aquí se pueden ver los elementos del plan de clase que tiene solamente, es una experiencia de psicología del aprendizaje y tiene actividades, estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, material didáctico y bibliografía. Obviamente en la parte superior se ve cuál sería el objetivo. En ese entonces todavía se trabajaba bajo objetivos, como dice la doctora Susana, y se hacía de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, si se fijan, solamente es una hojita. Esto asumo que es como para una clase, ¿no? Ah, no, sí, ajá. sí, de 5. Es para una clase de 5 y esto era la planeación. A ver, ahora sí, entonces, a ver, te paso el control ya puedes controlar la pantalla, te manda la petición. Toque control la pantalla, ok, ya. ¿Me escuchan? ¿Sí, me Sí, escuchan? no, Ok. ya tienes el control. Sí. Bueno, ese es el ejemplo y les mencionaba aquí que me faltó un elemento bueno, más bien 2 elementos de aquí manejar, ¿no? Si ustedes ubican, pues no pongo ahí cuánto tiempo es esta planeación, solamente lo trabajo así. Tampoco pongo la evaluación, no estoy ahí hablando cómo voy a evaluar esa sesión. Y en actividades, pues lo manejo todo de manera con una lista, pero no manejo en qué momento la introducción, inducción, desarrollo o cierre, ¿no? Pero bueno, esas fueron, hasta ahí tiene que, el 16 de mayo, 16 de mayo del 2009. Entonces, pues bueno, en ese tiempo tenía, ya apenas iba iniciando y esta era una de mi planeación de 5 horas, ¿no? Que bueno, en un principio, bueno, sí fue de gran apoyo, pero sí me di cuenta con el tiempo que me faltaban elementos a considerar para estar trabajando dentro de la clase, ¿no? Para alcanzar como los objetivos, porque no manejaba ahí la evaluación. Y ahora el siguiente formato, maestro, por favor. Bien, aquí está. Tiene más elementos, ya tiene, por ejemplo, el nombre del docente, el tema, el turno, la sección, bloque, lugar y fecha, la unidad de competencia, la articulación con qué ejes están y cómo se articula, porque así lo maneja nuestro modelo educativo, con el tema, con el eje teórico, el eje axiológico y el otro eje, se me olvidó ahorita, y el heurístico. Y entonces ya nos habla sobre un paradigma holista en la educación, habla todavía sobre objetivos, cuáles serían las estrategias de enseñanza, las estrategias de aprendizaje, el tiempo aproximado, minutos, qué es lo que pasaría, qué material y recursos se tienen, luego igual minutos, desarrollo y la evaluación, perdón, está dividido en inducción, desarrollo y cierre, y de ahí pasamos al proceso de la evaluación. Las referencias bibliográficas y listo. Es importante recalcar que hablamos sobre competencia, pero aquí lo ponemos con objetivos específicos. Esto es algo que tiene nuestro modelo educativo. A nosotros así nos lo piden, cosa que teóricamente y paradigmáticamente no es correcto, pero así nos lo piden, ¿no? Entonces, adelante, doctora Susana. Sí, bueno, gracias. Entonces, bueno, como se puede observar, pues del anterior, que solamente era una hojita, en donde plasmaba apenas algunas ideas, me ha servido a lo largo de casi 10 años de estar mejorando este plan de clase que, bueno, al final, pues me sirve a mí y también, bueno, le muestro a los estudiantes qué es lo que vamos a trabajar en esa sesión. Esta planeación que les enseñé, esa la trabajo en el escolarizado. En el escolarizado son 2 horas, entonces esta planeación es para 2 horas. La anterior que se les mostró era para 5. Entonces, bueno, ya hablábamos hace 8 días que pues la planeación, si vamos dando la misma experiencia o la misma UDA, por ejemplo, psicología del aprendizaje,
pero va a cambiar dependiendo los grupos, hay que modificar, dependiendo el horario, dependiendo la modalidad también. Tiene mucho que ver todos estos factores para hacer una planeación. Hay que considerar, ya se hablaba en el acto didáctico, ¿no? El contexto en el cual se va a desenvolver el proceso educativo, la diversidad estudiantil, hasta las edades, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema de enseñanza abierta tenemos alumnos de 19 hasta 60 años, pero en el escolarizado, por lo regular, son de 18 a 21. Entonces, también van cambiando ese tipo de actividades, ¿no? Las actividades deben de ir como más con diversidad para toda la población. Entonces, pues se va a ir ajustando y cada uno como docente va aprendiendo, ¿no? Trabajándolo de acuerdo a sus necesidades y a lo que va identificando de un grupo a otro. Entonces, quedando como referencia que el plan de clase pues, siempre va a ser una guía importante en nuestra labor docente y que tenemos que planear ya sea para un nivel básico, superior, media superior, en una modalidad presencial, semipresencial, en línea. Siempre es importante tener esta guía que, bueno, nos va a ir apoyando y encauzando a la finalidad que queremos. En este caso, pues si estamos trabajando por competencias, desarrollar la unidad de competencia en el estudiante en esa sesión de clases. Algunos trabajan, por ejemplo, todavía objetivos, por ejemplo, en la básica también se habla más de propósitos, de finalidades, entonces varía la forma de enunciar los elementos, pero al final, por lo regular, casi siempre son 7 elementos a considerar. Y bueno, ahora me gustaría pasar a los ejemplos. Veía ahí que quieren compartir, entonces para poder ver las diferencias, semejanzas, he leído consignas de que tenemos compañeros de la media superior, entonces sería interesante ver cómo hacen su planeación de media superior. También leí de un departamento, no recuerdo el departamento de Guanajuato, pero mencionaban que sí tenían una planeación y que la han trabajado de manera colegiada. Entonces, si tienen ese ejemplo, estaría muy bien conocerlo. Y también maestros que no se los pidan en la institución, pero que sí trabajen su plan de clase. Porque, bueno, esta UDA para algunos es algo nuevo, de conocer la didáctica y la importancia en los procesos educativos. Para otros compañeros, bueno, he leído que es un reforzamiento a lo que ya sabían o a lo que estudiaron hace tiempo y bueno, fue como refrescar esos conocimientos para recordar a detalle nuevamente los elementos de un plan de clase. Entonces, tiene como estas dos situaciones esta UDA, ¿no? De reforzamiento y otro de un nuevo aprendizaje dentro de nuestros compañeros. Entonces, pasamos con algún ejemplo. Ahorita para compartirlo, en la barra de abajo de su video, si pasan el mouse abajo del video, salen las opciones de donde está silenciar, de tener video, y hay uno que dice share, ahí ustedes le dan clic y pueden compartirlo. Sí me gustaría que por favor alzaran su manita para que les fuéramos dando el orden. Mientras tanto, hay 3 preguntas. Dice, en el caso de los objetivos específicos, entonces en nuestro modelo educativo que nos piden cosas, ¿por qué nos piden cosas que no son correctas? Bueno, no sé si su modelo también se los pida, pero es un modelo híbrido realmente. Se le llaman modelos híbridos de, ¿cómo se llama? De diseño, ¿no? En lo personal, y ese es a título personal, los modelos que yo considero más pertinentes para el entendimiento, por ejemplo, de todo lo que es el diseño curricular y el diseño instruccional y didáctico, que manejan competencias, manejan solamente las competencias y los elementos de la competencia. Y a partir de ahí se puede hacer la planeación, o sea, no es necesario hablar de objetivos, porque si hablamos del término objetivo, proviene principalmente de las teorías conductuales, y entonces tendríamos que utilizar la taxonomía de Bloom como tal, porque si no, entonces dejamos fuera los elementos básicos de una competencia, que son conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que, ¿cómo se llama? Tengamos en cuenta eso y que podamos nosotros seguir trabajando en un modelo de competencias. De los ejes que estábamos hablando, justamente trata sobre eso, los ejes heurísticos, los ejes axiológicos, es decir, el conocimiento, las actitudes y los valores, que son los elementos básicos de una competencia. Bueno, entonces, ¿quién desea participar para que pueda empezar a dar share? Nosotros hace como 10 años, no, como, bueno, no recuerdo, como 8 o 9.
trabajamos el proyecto Aula. Nos invitaron docentes, que fue el primer grupo al que capacitaron, y también algo tenía que ver con esto de la planeación didáctica, pero el programa de estudios ya no querían que fuera como carta descriptiva, sino quería darle el sentido desde las competencias, y entonces estuvimos en un grupo de trabajo. Bueno, yo fui el segundo grupo que me invitaron, pero sí estuvo algo como difícil porque había que hacer réplicas y muy pocos maestros se interesaban, pero lo que buscaban era trabajar todo el diseño por competencias y empezar con unidad de competencias, microunidades, y cada microunidad trabajar la investigación, el pensamiento complejo, la tecnología y las competencias. Entonces, todos estos 4 elementos tenían que estar plasmados dentro de esa planeación. Entonces, pues bueno, sí era un buen reto porque en ese tiempo nuestra plataforma institucional no estaba muy bien, y entonces teníamos que trabajar en una plataforma Gmail. Fue un reto y fue una experiencia, pero solamente fueron como 2 grupos los que trabajamos y de ahí se perdió el proyecto, ¿no? Que se regresó a trabajar a como se estaba haciendo, que eran por objetivos. Hace poco se retomó que se rediseñó, por ejemplo, nuestra licenciatura, el plan de estudios, y ya todos los programas ahora sí ya están por unidad de competencias. Después de casi 15 años, cuando es como algo un poco irónico, ¿no? Porque pues es una carrera, digamos, donde se revisa el diseño curricular y sobre eso se enseña, pero la evaluación curricular, pero nosotros no hacíamos de acuerdo a cómo se está estipulado revisar el plan de estudios cada 5 años, sino que nos tardamos casi 15, 16 años, y bueno, ahora ya todos los programas de estudios ya están por unidad de competencia, en comparación con los que teníamos al inicio, que todos eran por objetivos y todo estaba desarticulado, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ver el ejemplo de Arlene, ya vieron, está en la parte, las opciones que salen ustedes es compartir, ¿ok? Si alguien quiere compartir, le da clic en compartir, y ahorita vieron que uno de los compañeros compartió su pantalla, entonces le sale compartir y le saca las opciones que ustedes tienen abiertas. Entonces tienen que tener el archivo abierto para seleccionarlo y decirle compartir, si no lo selecciona, ¿ok? Ahí en la pantalla estamos viendo la planeación de Arlene, que tiene formación cultural, tiene la evaluación o las formas de evaluación, un reglamento dentro del salón de clases, un programa general y habla sobre los temas. Aquí, por ejemplo, habla sobre temas, bloque 1, liderazgo, bloque 2, cerrando ciclo, cada uno de los temas, bloque 3, mi vocación, y así nos vamos, ¿no? Por los bloques. Habla en algunos ya sobre las tareas. Habla sobre los temas divididos. Ahorita le voy a pedir a Len que nos lo explique un poco más. La rúbrica para la evaluación. No sé si esto sería como planeación didáctica o sería programa. Creo que tiene más las características de un programa, pero bueno, vamos a ver qué nos dice Arlene. Hola, buenas noches. Bueno, básicamente donde es el programa, bueno, primero me escuchan antes de empezar. ¿Sí? Ok. Bueno, en la parte, sí es una programación completa del semestre, pero donde está realmente la planeación es en la parte después de la rúbrica, en donde vienen las secuencias por semana, objetivos, actividades, competencias y mecanismos de evaluación. Ciertamente este es el formato que yo manejo con los alumnos y que es el más sencillo para seguir dentro del aula. Yo comentaba en el chat que, bueno, a partir de estas homologaciones con el Sistema Nacional de Bachillerato, tenemos un formato, o nos entregaron, mejor dicho, un formato que debe ser un poco más amplio, muy parecido al segundo ejemplo que nos presentaba la doctora Susana, y que a partir de ese ejemplo o de este formato tenemos que ir precisando todas estas situaciones. Básicamente en esa planeación o en este formato, mejor dicho, se repetiría gran parte de la información que viene en este programa, salvo la parte que mencionaba de los ejes. Normalmente nosotros no manejamos ejes o no se manejan ejes porque el programa se supone que está desarrollado por competencias. El ejemplo que presentaron es de una materia que se conoce como del área formativa, habilidades socioemocionales, habilidades físicas y tomas de decisiones.
pero el otro ejemplo que también por ahí subía o compartía es de una materia o asignatura que se le llama teórica, en la cual es más o menos el mismo formato, más o menos las mismas indicaciones, con la salvedad que, bueno, aquí es más de hacer evaluaciones constantes para ver qué tanto han dominado los contenidos, las famosas competencias en si son hábiles o no, y no tanto como en el anterior, en el de formativas, en donde es más de trabajo colegiado. Entonces, básicamente ese es mi ejemplo que les quería presentar. Ok. Gracias, maestra. Leo al principio de su planeación como un acuerdos. ¿Esto los plantea la escuela o usted los hace? Los hace junto con los estudiantes. Leí algo. Sí, perdón. Son acuerdos que se van haciendo conforme vamos viendo la relación con los alumnos. Hay algunos que se dan por default y hay otros que se van modificando según el criterio del grupo. Por ejemplo, lo del acuerdo de no tomar líquidos en el salón, ciertamente en la época de calor, en los salones donde más nos pega el sol, pues sí se les permite tomar ciertas horas, pero también se les dice, si no cuidan su espacio, su ambiente, su espacio compartido, pues no, se va a quitar ese beneficio. Entonces, más bien sí hay algunos que son ya de tradición y otros que se van agregando, anexando por generación. Ok. Gracias, maestra. Miriam Montoya quería participar para que entonces le des compartir, por favor, y se comparta, porque si lo comparto yo y ustedes hablan, va a estar cambiando entre el formato y la persona que habla. Entonces, denle compartir desde su computadora y así pueden tomar el control y hablar claramente sobre cada formato. Este formato nos lo dieron de parte de la licenciatura en donde yo estoy. Y la verdad a mí se me hace muy sencillito, pero por ejemplo pueden ver que viene la unidad de aprendizaje, vienen los créditos, cómo se van a repartir las horas, viene la caracterización de la unidad de aprendizaje, el perfil del docente, vienen aquí las competencias generales. También aquí se mencionan las competencias específicas del programa de la licenciatura. La importancia de la unidad de aprendizaje, y estas son las competencias que a cada profesor le toca diseñar dependiendo de los contenidos de la unidad de aprendizaje. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, la competencia número 1 de la unidad de aprendizaje tiene que ver con la unidad 1 de aprendizaje. O sea, esto es lo que yo les digo a los chicos que van a salir con estabilidad. Aquí se pueden ver las actividades de aprendizaje sugeridos, recursos y materiales, productos o evidencias, el sistema de evaluación, fuentes de información, evaluaciones progresivas. Les comento yo a los chicos cuál es el porcentaje, la evaluación final y bueno, la normativa. Realmente como una planeación de qué vamos a ver en cada sesión, yo la hago cada semana y la llevo de diario en un cuaderno. No la presentamos aquí. Entonces, bueno, pues este es mi ejemplo de UDA. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí es importante como reconocer que hay una diferencia entre el programa del curso y la planeación didáctica como tal que la presenta la doctora Susana. Efectivamente, ahorita lo están como viendo. Nosotros tenemos ya, inclusive, hola María Belén, permíteme tantito, ahorita te damos la palabra. Entonces, el plan de clase es la información, vamos a decir, de la planeación didáctica que se tiene en general para todas las personas y los estudiantes de qué es lo que va a ver y hacer durante todo el curso. La planeación didáctica puede ser inclusive por clase, que es como las que presentaba la doctora Susana. Estas están dirigidas a los alumnos y a los maestros para que sepan qué se va a hacer en cada sesión. Y esto permite que entonces el aprendizaje esté planificado de manera adecuada. Entonces, no todos los maestros, que ya lo habíamos comentado, llevamos, por ejemplo, una planeación didáctica de cada clase, que sería lo mejor. Pero a veces lo vamos haciendo porque ya las tenemos estructuradas en la cabeza.
pero sí es importante tenerlas escritas para que el estudiante vaya viendo qué es lo que va a hacer, no solo de manera general, sino en cada sesión de aprendizaje. Bueno, tiene la pantalla María Belén. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, doctora. Un placer verla. Psicóloga Hola, ¿qué tal? igualmente. Y a todos un abrazo y lo mejor para este año. Recuerden que están invitados, si no para los tamales, para el día 14, para Semana Santa. No vuelvan otra vez a sacarme el cuerpo con el asunto de la invitación acá a la bellísima León, Guanajuato. Bueno, Muchas gracias. es verdad, hay un formato que la Universidad de Guanajuato nos proporciona y yo lo que hago es adecuarlo para que los jóvenes tengan toda la información al alcance. Es cierto, alguno de mis compañeros ha colocado que es el perfil, etcétera, etcétera, pero muchos de los muchachos quieren saber de qué sirve la materia y aquí está la contribución. Otros de ellos quieren saber cuáles son las competencias de la materia y aquí está la información. Como mi materia tiene que ver con debate político, tiene que ver con ideologías, con conflicto, con acción colectiva y demás, sí es para mí muy importante las actitudes y los valores. La tolerancia, la apertura, el respeto, la confrontación de ideas, etcétera, etcétera, para mí es muy importante porque así ellos aprenden a oírse unos a los otros, aunque no opinen lo mismo. Las destrezas y las habilidades. Ahora, voy específicamente a lo que es el contenido programático de la materia. Esto prácticamente ya es lo que yo hago. ¿Qué es lo que quiero en la primera semana? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y aquí ustedes lo ven, por ejemplo, en la primera semana desde la presentación hasta empezar con las unidades y qué quiero de esa unidad con esos subtemas. Y ahí nos vamos a cada uno de las semanas y yo generalmente le pido nombrar un secretario técnico en el salón porque es el que me va haciendo el seguimiento. Hay veces que en el debate de las ideas se va el tema y muchas de las veces tiene que el secretario técnico ayudarme a otra vez a retomar para no ir divagando. El plan de evaluación siempre les propongo mi propuesta. Les pongo la propuesta A, la propuesta B, la tradicional, la que se maniobra, y los dejo que ellos abran otras opciones y después ya hacemos la votación. Generalmente, ya esto por mucha experiencia, ellos aceptan mi propuesta. Lo único que ajustamos a veces son los porcentajes. Y los cronogramas de lecturas, siempre tienen ellos lecturas por cada semana y por cada unidad. Es verdad, ustedes ven que son muchas lecturas, pero son lecturas tanto obligatorias como sugeridas. Entonces, así es como vamos ellos y yo trabajando. Ahora, lo que yo hago en cada clase es una agenda. Con base precisamente en el programa que tengo de la semana, hago una agenda. Y a veces esa agenda se maniobra de manera flexible porque depende el tema álgido de lo teórico que quieran ellos exponer. Pero en esa agenda siempre retroalimento, hacen apertura, tomo nota de las participaciones, llegamos a conclusiones, redondeamos, pero avanzamos con la temática. Eso es todo. Gracias por la oportunidad. Buenas noches. Es en la Universidad de Guanajuato, en Ingenierías. Se llama guía docente. Después de la UDA, como la que presentó la maestra que presentó de diseño, después hay una guía docente que es el soporte de que es con la planeación de todo el semestre. Entonces la descripción del curso y después viene por semana, me voy a adelantar, viene cada semana pues el tema, el método que utilizamos, las actividades, las sugerencias y el material, bibliografía. Pero es por semana. Entonces por ejemplo, la semana 1, pues es, digamos, mi planeación. Y así vienen, son 18 semanas. Y esta planeación, por ejemplo, de esta clase, de este programa, todos los maestros que imparten esta UDA tienen esta guía docente. Bueno, sí, es que, bueno, en este caso creo que soy el único que tiene esta... Depende de cada programa, más bien, porque en Ingeniería Civil nada más soy yo el que da esta materia.
Esta materia hay en otras, tiene otro nombre en otras carreras y sí hay otras cosas y tienen su propio plan. Su propia guía. Pero, por ejemplo, si 4 maestros ahí en su programa de estudios, si 4 maestros imparten la misma UDA, es la misma guía docente para ellos 4. Digamos que van, van revisando lo mismo y basándose en esa guía docente. Ya no sé. O cada docente elabora su guía. Cada docente, yo entiendo que cada docente elabora su guía. Ah, ok. El documento anterior, como el que presentó la maestra de diseño, ese sí es igual para todos, digamos. Lo diseñó alguien y ese lo tomamos todos. Pero ya la planeación de cada sesión, de las sesiones o de las semanas, eso ya es de cada profesor. Ah, bien, usted diseñó esto. Sí. Está bien. Ah, muy bien. Pero el formato es el mismo para todos. Ok. Sí, ya. El contenido es el único que ponemos los profesores. Ah, pues, perfecto. Pero el formato sí está unificado para todos. Ok. Gracias, maestro. Les comentaba, creo que la primera clase que, bueno, hay una institución, una facultad dentro de nuestra institución que trabaja las planeaciones y las tiene ahí en su página. Y, por ejemplo, si llega algún docente a cubrir esa experiencia educativa, y apenas, digamos, es un docente inexperto, todavía, bueno, tiene el contenido, tiene la formación, pero apenas va a ingresar a dar esa experiencia educativa, tienen estas planeaciones disponibles para que sepa, por ejemplo, si el docente se incapacita a mitad del semestre, sepan qué es lo que revisó y retomar esas planeaciones. Preguntaba si esta planeación estaba hecha con varios, pero bueno, ya entendí que también ustedes han trabajado la guía docente, les dan el formato y a cada quien lo llena de acuerdo a su programa de estudios y el avance programático, ¿no? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su planeación? Creo que Miriam iba a compartir una captura de pantalla. Ok. Adelante, Miriam. Bueno, lo que les quería compartir entonces es una captura que hice, porque esto lo tengo en el iPad, de lo que vimos en este curso. Lo traté de implementar en este semestre. Entonces se puede ver aquí el calendario, que creo que es lo que querían que les mostráramos más o menos. Se puede ver, por ejemplo, el lunes 28, en la sesión 1, las preguntas que había en un video que nos presentaron y los momentos de la clase. Entonces, bueno, ahorita nada más es así una captura rápida, pero en cada clase, una semana antes esto lo hago, y durante la clase voy haciendo algunas modificaciones y también al final de la clase. Esto a mí me sirve porque, aunque planeé una semana antes, dependiendo del grupo y de las condiciones del salón, me tocan hacer cambios, pero no sé, creo que esto era más o menos esto era lo que les quería enseñar, pero no podía conectar el iPad. Pero bueno, esta sería como mi planeación. Muy bien, muchas gracias, maestra. Nada más. Bien, ¿alguien más? ¿Sería la última? ¿Alguien más que quiera compartir o que pueda compartir? Rosana Rodríguez, vamos a darle el control. Adelante, comparte, por favor. A ver, creo que no está compartiendo, ¿ah? No te vemos en video, pero sí te escuchamos y no comparte. A ver, voy. Estaba yo ahí dando el consejo y no me salió. A ver, ¿ahora sí? Muy bien, perfecto, ahí está. No, realmente yo tengo algunas clases ahí en la Universidad de Guanajuato en el área de ingenierías.
Realmente como las clases son muy pocas, pues lo que yo hago es un plan de sesión. Yo les doy algunas clases de salud en el trabajo y entonces pues utilizo este formato en el cual pues veo el nombre, la unidad o tema y también tengo ahí los objetivos que ahorita estaba viendo pues que no aplican, ¿verdad? Y bueno, hago un desglose de las actividades como es el inicio, el desarrollo, más bien el encuadre, el desarrollo y el cierre, y voy viendo tema por tema el objetivo específico, las actividades de enseñanza-aprendizaje, la técnica que utilizo y los recursos y la manera si es que aplica o no de evaluar. Y bueno, aquí le pondero el tiempo de acuerdo a las horas que me proporcionan en la universidad, o bien también lo aplico, por ejemplo, en mi área de trabajo, en donde tengo que capacitar a los trabajadores, pues bueno, programo el curso de acuerdo a las horas que me facilitan al personal para capacitarlo. Entonces, ese es un plan que aplico yo en mi área. Les decía, buenas noches. Miren, nosotros tenemos un formato que nos dieron a la División de Ingenierías, en el cual pues teníamos que destacar las actividades que hacía el maestro y sobre todo lo que va a hacer el alumno, que no quedara duda qué es lo que se quiere hacer. Entonces nos pusieron a hacer una guía docente y como bien decía la maestra, teníamos que destacar las competencias generales que van a desarrollar, pero también las específicas, explicarles bien su perfil de egreso, qué es lo que van a hacer a la hora que terminen de estar con nosotros en su preparación académica. Este formato lo acabamos de presentar a los evaluadores del CACEI y acabamos de obtener la acreditación internacional. Una cosa que hay que destacar es el maestro. Se han hecho estudios donde nos falta comunicación con los maestros, entonces nos hicieron mucho énfasis que pusiéramos nuestra fotografía, nuestro nombre y sobre todo cómo mejorar la comunicación, de tal manera que hemos abierto grupos de WhatsApp y grupos en el Facebook también para mejorar la interacción del aprendizaje, ¿verdad? Y aquí tenemos unos ejemplos y lo que sí destacable ahorita lo que estamos viendo es que tenemos los temas, tenemos las actividades del estudiante y lo que va a hacer el maestro, pero también viene las materias y la bibliografía, pero no lo tenemos tan a detalle como lo menciona la doctora Susana, que hay que hacer la etapa de inicio, de desarrollo y de cierre. A mí me parece fundamental incluirlo en este formato. Es un formato muy largo porque, como bien dijo el compañero, son 18 semanas, entonces se hace extenso, pero al final se incluye cómo se va a evaluar también y cómo y la bibliografía que debe de ser actualizada. No sé si me fui muy a prisa y si me escucharon. No, se vio bien el proceso. Sí. Muy bien, okay. Muchas gracias. No, a ustedes un placer. Buenas Voy noches. a tomar yo el control. Ahora me gustaría a mí, permítanme un segundo. Me gustaría a mí mostrarles algo. Ya vamos, recuerden que yo siempre llego como a poner el dedito en la curiosidad diciéndoles, ¿y qué pasaría entonces cuando se integran tecnologías? Porque muchos de estos formatos son en formatos impresos y a veces a mí me ha pasado, se los doy impresos a mis estudiantes y no los leen. No leen el programa de clase, no leen la planeación didáctica, no lo leen, no les interesa, no lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer y cómo asegurarte que inclusive cuando tú estés trabajando en una modalidad no convencional, más allá de la presencial, por ejemplo, semipresencial o en línea, que tú puedas entonces hacer que tus estudiantes durante la marcha vayan haciendo este proceso? Les comparto algunas de las estrategias que yo he hecho, pero he trabajado más con materiales digitales interactivos. Entonces, esto me ha permitido a mí que ellos tengan, obviamente, que pasar por el proceso del material y entonces ir adquiriendo las características de los cursos. Por ejemplo, aquí les muestro cómo yo hago un material digital interactivo. A ver. Ahí está. Entonces es un material. Ahí sale mi voz aguardientosa.
Este material tiene la capacidad de poder detenerse en cualquier momento y entonces tiene diferentes elementos, ¿no? Tiene, por ejemplo, una bienvenida al curso, donde se les habla de qué trata, cómo va, cuál es la importancia. Todos estos elementos que ustedes están trabajando en su planeación se van mencionando aquí, por ejemplo, ¿no? Cómo se evalúa, cuál es el proceso de aprendizaje, cómo van a trabajar con sus materiales, ¿no? Cómo se va a evaluar. Las evaluaciones en línea. Esto quiere decir que no existen dos. ¿Cuál va a ser la evaluación final? Que yo le llamo evaluación de desempeño integradora. Una forma en la que tú te des cuenta de cómo poder resolver. Y obviamente el programa del curso, por ejemplo, el programa del curso, aquí ustedes no lo pueden ver, pero tiene una parte donde se le da clic y descarga los archivos. Es decir, dentro del material digital interactivo, tú puedes ir descargando los archivos que tú quieras. No necesariamente los tienes que tener separados. Y este material lo puedes subir en línea, lo puedes pasar en una USB, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, cada sesión, aquí está el de la primera sesión, te damos la bienvenida. Habla ya sobre una sesión, sobre este proceso, y empieza a trabajar con los contenidos de la sesión. Acerca de la importancia de los medios de comunicación social. ¿Sí? Este material yo lo puedo usar para que ellos pasen por el proceso de adquisición de la información, y entonces en las sesiones presenciales, lo que sucede es que yo trabajo con ellos de manera individualizada o por pequeños grupos, el proceso de aprendizaje, y sea lo que utilicemos nosotros, resolución de problemas, aprendizaje de estudio de casos, aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera. Y ellos pueden tener acceso a esta información. Hay algunos estudiantes que, por ejemplo, no van a la clase, pero pueden tener acceso a la información. Elaborado inicialmente en los años. Entonces, cada clase lleva integrada, voy a decirlo así, ¿sí? Cada clase lleva integrada no solamente la información, la interacción y la bibliografía, los tomos, sino también la misma planeación está integrada durante la clase para que entonces el estudiante no se pierda y cada vez que él va avanzando vaya teniendo acceso a cada una de las formas. Igual los procesos de evaluación se modelan, puedo tener otro tipo de contenidos o recursos digitales, por ejemplo videos, ¿no? Curso a la mediación. Y esto a mí me ha permitido entonces hacer todo el proceso. Para entender de mejor forma. Inclusive en otros ya pongo evaluaciones dentro del mismo proceso, autoevaluaciones, y se trabajan con otro tipo de herramientas digitales para poder llevar a cabo estos procesos. La parte, digamos, interesante de esto es que te permite ir haciendo el proceso de tu planeación didáctica del conocimiento del estudiante mientras él va favoreciendo los procesos de aprendizaje, ¿sí? Bueno, esa sería mi aportación. Doctora Susana, no sé si usted quiere cerrar con algo. Agradecer a todos la atención en estas 4 videoconferencias. Las aportaciones a través de las consignas son interesantes en los foros, también estuve ahí leyéndolos. Y bueno, espero que este curso pues haya sido significativo, que sea de reforzamiento para algunos y para otros que sea, bueno, un nuevo aprendizaje, y que no olvidemos la importancia de la planeación en nuestra labor docente, ¿no? Es una guía. Puede llegar a ser como en algún momento tedioso el planear previamente de las clases, cuando uno inicia, pero después, conforme pasa el tiempo, empiezas con la experiencia y vas retomando esta guía como algo importante en tu labor docente, y también repercute en el estudiante de manera positiva, porque el estudiante también se da cuenta cuando el docente, aparte de dominar el contenido, también tiene dominio en las estrategias didácticas y también lleva planeada su clase, ¿no? Entonces, también el estudiante, cuando observa dentro de un salón de clases esas intenciones educativas, entonces el estudiante por lo regular pone más, digamos, atención o más gusto. Y también debemos pensar en este asunto de la planeación. La creatividad es algo importante, ¿no? No siempre trabajar las mismas estrategias, sino ir buscando nuevas opciones con la tecnología, vinculando con las estrategias didácticas, por ejemplo, que ya muchos han hablado del aprendizaje colaborativo, el cooperativo, aprendizaje basado en problemas, por proyectos, actividades de reforzamiento, dinámicas de integración, de reforzar los conocimientos,
evaluaciones, también no dejarlas de lado, sino que ir evaluando el proceso, no solo el producto, sino evaluar desde un inicio cómo está nuestro estudiante, los estudiantes. Y bueno, esta UDA también nos va a permitir más adelante, con su trabajo final, considerarlas para trabajar tu proyecto final. Que bueno, todavía no se les ha dicho mucho, pero ya terminando los siguientes cursos, que también va ligado de este curso de cómo impartir una clase, con la evaluación de los aprendizajes. En la siguiente UDA eso van a retomar. Aquí, bueno, solamente vimos los elementos, la importancia de un plan de clase y esto de la evaluación, pero van a ahondar más sobre los modelos de evaluación, cuáles son los modelos, los instrumentos, porque también de acuerdo a los paradigmas, a donde estamos hoy en día con este paradigma trabajando, por ejemplo, por competencias, también se recomiendan diversos instrumentos para evaluar los procesos educativos. Entonces, toda esta seriación, digamos así, de las UDAs, bueno, tiene la finalidad que ustedes construyan un producto al final de esta especialidad. Y que bueno, también mencionaba que retomando y reforzando lo que ya aprendimos o conociendo algo nuevo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoconferencia. El siguiente curso que voy a estar asesorándolos y acompañándolos es bases efectivas de la tutoría. Entonces también es un tema interesante porque otro rol del docente dentro de la educación es ser tutores. Entonces es interesante saber cómo ser un buen tutor, cómo hacer un plan de acción tutorial y desde dónde surge, cuáles son los fundamentos epistemológicos de la tutoría. Entonces, sobre esos temas vamos a platicar en la siguiente videoconferencia. Muchas gracias y buenas noches a todos. Maestros, aquí les cedo la palabra. Pues muchas gracias, nos vemos pronto. Sí es importante estar en contacto. Creo que ahorita viene el descanso para el siguiente curso. Chequen bien su calendario, por favor. Y si no vieron la videoconferencia, nos vemos entonces ahí en línea y nos vemos pronto. Que pasen bonita noche, descansen.